Pues ahora sí, cuéntale. ¿Es tu invitado o es mi invitado? Pues tú lo quisiste traer. Nada, es cierto. ¿Cómo ves aquí al Chucho? Con nosotros el maestro Izcoatl. Pero acá primero un bienvenidos. Te cedo Buenas los honores. noches. Te cedo los honores, no, así No. directo. Pues luego, ¿cómo inician los videos? Así, al ahí se va. Venga, presenta. No. Tú pues ya resulta que eres más amigo de él, ¿no? Uy, se puso celoso. Te proyectas siempre, compadre, ¿eh? No, pues lo que pasa es que Izcoatl, yo dije, pues muy interesante, ¿no? La verdad, muy interesante todo lo que... Los encuentros que he tenido con él, muy interesante, ¿no? Y aquí el Chucho, ya sabes, ¿no? No, este cuate... A ver, platícanos. ¿Cómo conoces al maestro? Pues cambiemos de tema. Platícanos, ¿cómo conoces al maestro? no sé si quieres que hablemos de esto. No, pues... En vivo no. En vivo, ¿no? Pues bienvenido, Master. Muchas gracias. Un gusto. por la Qué bueno que invitación. viniste. Qué bueno que viniste, ¿no? Qué bueno Gracias. que nos das la oportunidad de saber más de ti, de que la gente te conozca más. De tenerte en el banquillo de los acusados. Claro, ¿no? Aunque sea está cómodo. Sí, no, está chido, mi señor. No, pues, platícanos, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bien, pues con un poco de trabajo. Esto de la pandemia, pues ha estado un poco complicado, ¿no? Leíste mucho, supongo. No, al contrario, me alejé, subí de peso, dejé el ejercicio Tremendo. y dejé de leer. Recién estoy retomando, pero Pues poco a poco. tú estudiaste letras, ¿no? Sí, letras A mí- hispánicas. A mí lo que más me llamó la atención de que conocí aquí al máster fue, pues, pues, bagaje que tenía de lectura, compadre. En esta realidad que vivimos actualmente, pues, es como difícil, ¿no? Que alguien lea o no. O no. Ahí vamos. No, ¿verdad? Si no lees ni por, ¿cómo se dice? Ni por, en defensa propia, ¿no? Nada, lo único que leo es el diagnóstico de mi perro. Ah, Cuando bueno, me es llegue. así, y hasta eso con faltas de ortografía, ¿no? No, pues sí, máster. Yo me acuerdo mucho cuando te conocí. Fue aquí en el Gozobi, cumpleaños Sí. de Mayoral. Estamos Exacto. hablando aquí con un maestro de francés, ¿te acuerdas? Que andaba Sí. hablando de Gilles Dully, ¿no? Sí, Platícanos, a ver, porque por ahí es lo que yo tenía como que el interés. A ver, platícanos, ¿cómo ves esta cosa de la posmodernidad que nos tiene del pescuezo? Es que está bien complejo porque, bueno, tenía un profesor que decía que la posmodernidad es pues la modernidad, ¿no? O sea, como que al final de cuentas yo creo que los periodos como tal es muy complicado como definirlos, sobre todo después de la modernidad, ¿no? O sea, no sé, tal vez aún ahora, ¿no? Los últimos 20 años del 2000 para acá también es igual, ¿no? O sea, todo va más rápido. A mí me sorprende que, por ejemplo, me he encontrado, o sea, sé que muchas publicaciones de Facebook o así que es la frase de tal, la frase de no sé quién, ¿no? Me ha pasado con Borges, por ejemplo, que pues ya todos publican frases y, bueno, le ponen Jorge Luis Borges, ¿no? Pero realmente lees el fragmento y si has leído un poco a Borges, te das cuenta que él no escribía ese tipo de cosas. Y así, o sea, al final de cuentas, yo creo que el hecho de que haya demasiada información también implica que no se es tan riguroso con la información que sale en todos lados, pues, ¿no? O sea, las complicaciones de la imagen, del arte. Ahora estoy tomando un curso con un amigo, es por parte de Filológicas, pero es sobre 4 autores, ¿no? Del siglo XX, podríamos decir. Y con respecto a la imagen, pues, ¿no? O sea, hasta qué punto la imagen tiene una proyección y hasta qué punto las palabras, ¿no? Si uno puede definirse a través del otro o son completamente diferentes, ¿no? O sea, supongo que eso está ahora muy, no sé, muy confundido. Tal vez antes era más específico, debía llevar ciertos cánones, ciertos procesos, pero pues realmente ahora, no sé, todo puede ser considerado arte, ¿no? Bueno, eso es un tema tremendo, ¿no? Fíjate que justo a eso me refería con esto de la posmodernidad. Pues sí, es un tema ahí como semánticamente muy complejo y sí he oído muchos que no hablar de posmodernidad. ¿Qué es el posmoderno? O entonces autores posmodernos o posmodernidad como corriente, pues no existe, más o menos. Pero vamos, a mí me gusta pensar en la posmodernidad
como digamos esta corriente que la explicación última la tiene de manera psicológica. O sea, es decir, como pues, un poco el existencialismo, ¿no? Que la última palabra pues no la tiene la ciencia, porque la ciencia es una construcción patriarcal, impuesta, que cierta cúpula hegemónica la mantiene para beneficio de sus arcas y estas cosas, ¿no? Entonces, como que el pensamiento de que nosotros terminamos de definir las cosas, o sea, en última instancia, pues es como que una bomba de tiempo. A mí me ha tocado ver muchas personas, fíjate que una vez estaba platicando con una chica que decía que el embarazo, decía lo siguiente, depende, ¿no? Si tú lo deseas, es una bendición y está bien, pero si tú no lo deseas, es una enfermedad. ¿Me entiendes? O sea, ya saltándose cualquier criterio biológico, criterio médico, cualquier criterio, ya es yo decido. Si yo considero que está mal, es una enfermedad. Luego, entonces, en tanto que enfermedad, el Estado me tiene que curar, por ejemplo. Entonces, arma un discurso ahí en el cual los contenidos, las definiciones, las termina de poner el sujeto, ¿me entiendes? O sea, yo creo que esto es así, entonces es así, ¿no? Y yo creo que ahí se complejiza mucho, por ejemplo, el sentido de, no sé, cómo está de moda ofenderse por todo, ¿no? Digo, es que me está ofendiendo, ¿no? Me ofende su vestimenta, o que me vea feo, o que no me diga el pronombre que yo digo, o que no piense él que yo tengo 15 años y yo me quiero identificar con una persona, y hasta le pido al Estado que me reconozca así, porque mi psicología termina de definirme, ¿no? Porque yo no soy nada de aquellas categorías, al parecer, convenidas por todos, porque básicamente es lo que yo quería decir. O sea, es como que dejar en el sujeto la última palabra, pues, ¿me entiendes? O sea, como que no hay criterios por encima de nosotros. Y es más, yo ni siquiera puedo hablar de la experiencia de, por ejemplo, lo que es ser un persona afroamericana viviendo en Estados Unidos, porque yo no he vivido ese racismo, ¿no? Yo no puedo hablar ni entender a un indígena que ha vivido discriminación, porque no soy indígena. Entonces, tú no eres mujer, tú no puedes hablar ni de feminismo, ni de cuestiones que tienen que ver. Entonces, porque tú no estás ahí, ¿me entiendes? Tú no eres el sujeto de conocimiento que digamos que aglomera esa realidad y que es, ahora sí que golpea esa realidad, ¿me entiendes, no? Entonces, más o menos a eso me refiero con pues lo posmoderno, ¿me entiendes? Esta cuestión del que hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? En Juanito, el cumpleaños famoso de Miguelito Mayoral, que siempre nos junta, ¿verdad? Ahí tenemos un amigo que es el que nos junta, ¿verdad? La realidad. Muy interesante el chico, ¿no? Por cierto. Entonces, de alguna manera, esto, ¿me entiendes? Que el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Tú que haces letras hispanas y todo esto, que estás muy metido con esto de las letras, la literatura, y todo lo que tiene que ver con lo lingüístico, pues ¿cómo ves, digamos, la posmodernidad, por lo menos en ese sentido, del lenguaje inclusivo, que le llaman, ¿no? Inclusive, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Para que no fuera macho. Para que no fuera macho. Pues sí, sin inclusivo Sí, es sí, hombre, ¿no? El meme que le diste like, ¿viste, no? No lo recuerdo. ¿Cuál? Le diste un meme que dice camisetas del orgullo no binario. Ah, claro. Decía, y trae la bandera del no binario, ¿no? Y decía, de hombre y de mujer, ¿no? O sea, claro, el modelo de hombre y de mujer. Entonces hay una paradoja semiótico-visual ahí muy interesante, ¿no? Me resulta... No. Lo que pasa es que me quedo pensando en justo en todo lo que dijiste. Y a veces me tardo un poquito más en hablar porque creo que es un poco importante primero ver de qué se está hablando, ¿no? O sea, al final de cuentas, el lenguaje, ¿no? Podemos, no sé, los memes. Los memes son muy complicados en el sentido de que no es solamente visual, sino también tiene un texto y también tiene que ver con la postura, justo como estabas diciendo, del sujeto, ¿no? Yo no sé, o sea, tal vez en este sentido de psicología, pues yo creo que más que psicología es una subjetividad, pues, ¿no? O una subjetividad psicológica, si lo quieres ver desde esa perspectiva. O sea, también con respecto a lo que dijiste de sujetos de conocimiento, yo creo que todos podemos ser sujetos de conocimiento o lo somos en un sentido general, pero tal vez no somos sujetos de experiencia, como también lo mencionaste, pues, ¿no? O sea, o sujetos que pueden reconocer la realidad porque no la viven, o sea, la realidad de la que se habla, ¿no? Desde estas minorías, pues, al final de cuentas, ¿no? Pero por ejemplo, o sea,
vamos a plantear el meme, ¿no? No sé, sí, me dio un poco de risa porque al final de cuentas la obviedad es, esto es no binario, pero a la vez está fabricado para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, pero ahora vamos con esto, o sea, se refiere o sea, si es una playera para hombre o para mujer por el tipo de corte que tiene, ¿no? O sea, al final de cuentas son cánones estéticos, ¿no? De una playera sencilla, pues. O también por talla, pues. Porque Claro, claro. es diferente el corte Por de la supuesto. sisa y todo. Pero al final de cuentas, aunque pues sí tiene esta parte de que pues son cánones estéticos específicos diseñados para un hombre y para una mujer, pero a la vez tú como comprador puedes elegir, no sé, el corte de mujer porque sientes que te sienta mejor, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, pues en mi caso, pues, sí. obviamente no, ¿no? Pero vamos, o sea, al final de cuentas se puede leer desde diversos lugares, ¿no? Claro. Un meme se puede leer así en principio y claro, ¿no? La comparación directa pues da risa, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas y como sucede con el lenguaje, tú puedes elegir cómo utilizarlo, pues, ¿no? O sea, puedes hablar de lo que tú quieras, manejar, no sé, un corpus específico con respecto de lo que te interesa. Por ejemplo, a mí si me preguntas de fútbol, yo casi no sé algo, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas no conozco la etimología, ¿no? Vamos a... Pero al final de cuentas, pues las palabras están ahí, ¿no? Puse el ejemplo del fútbol porque tiene un argot determinado, ¿no? Sobre todo en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, que alguna vez me tocó escuchar, pues dicen palabras específicas que están relacionadas con el juego y que no se utilizarían en otro contexto, pues, ¿no? O que solo se utilizarían en otro contexto una vez que conoces el contexto anterior, pues, ¿no? Claro, Ya son claro, como claro. específicas. Y creo que pasa lo mismo, o sea, por ejemplo, la lengua para empezar está viva. O sea, el lenguaje, el español, en tanto que existen hablantes, se mueve, ¿no? Y por supuesto que ha habido cambios, ¿no? O sea, yo alguna vez ponía un ejemplo que me gusta mucho hay un texto que se llama, primero, que lo acabo de leer hace poco por el curso que te digo, que se llama Esto no es una pipa, ¿no? Sobre un cuadro que tiene una pipa dibujada y tiene escrito Esto no es una pipa, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué pasa con la información que ofrece, ¿no? O sea, Foucault hace un ensayo a partir de esta pintura y hay una parte donde habla de unas huellas de caballo. O sea, las huellas de caballo van a ser interpretadas desde forma diferente por un guerrero que por un campesino, ¿no? Porque pues el campesino piensa en las huellas de caballo, o sea, ve las huellas de caballo y seguramente, plantea el autor, seguramente va a pensar en el trabajo de campo, ¿no? Tal vez va a pensar que pasaron unos caballos con carga, ¿no? Y el guerrero va a pensar como un instrumento de batalla, pues, ¿no? Aunque es el mismo signo, representa diferentes cosas. O sea, en lo que sí, yo no sé, creo que los cambios ocurren en la lengua hablada primero, ¿no? Bueno, así ocurren. Pero tarda mucho tiempo o tarda más tiempo en registrarse tanto en lo escrito y usualmente no somos los hablantes los que decidimos cómo va a estar al final la construcción de las palabras, que es lo que tal vez ahora ocurre con respecto del lenguaje inclusivo. Pero también tenemos que pensar que los cambios antes del Internet pues se daban mucho más lentos, ¿no? Porque como te decía, la información llegaba mucho más lenta, pues, ¿no? Ahora puedes leerlo prácticamente lo que quieras, ¿no? Con PDFs, la mayoría son gratis, puedes buscar, puedes, no sé, pagar una renta mensual para entrar, por ejemplo, al Oxford, ¿no? Creo que es una biblioteca de música. Y puedes obtener un montón de textos, ¿no? Que antes hubiera sido muy difícil que los encontraras, pues, ¿no? A menos que viajaras por varias partes del mundo específicas donde tuvieran estos textos, te permitieran fotografiarlos o tuvieras la oportunidad de leerlos, ¿no? Pero es eso, o sea, al final de cuentas yo creo que aunque
en primera instancia, hablar del lenguaje inclusivo desde mi perspectiva, pues sería decir que sí hay una constante en la lengua que implica cambios, aunque creo que los cambios no se dan desde la perspectiva en que parecen que se den, hablando del lenguaje inclusivo, pues, ¿no? Pero al final de cuentas creo que eso también es una reducción de pensamiento, porque primero tendríamos que analizar desde dónde surge, pues, ¿no? Y cómo es que los hablantes tratan de adaptar esta lengua, pues, ¿no? De adaptar estos cambios en la lengua. Y es desde otra perspectiva que lo que ha ocurrido usualmente, pero no significa que no sea válida, pues, ¿no? Sí, O sea, no, por supuesto. yo todavía sigo escribiendo, por ejemplo, solo con acento y solo sin acento para diferenciarlos, pues. Yo también, esta, sí, solo, sí. Claro. Porque creo que cumplen una función diferente, pero pues la RAE ya dijo que se quite hace años, ¿no? Que se quite el acento, pues. Creo que, pues, en ese sentido, cada uno decide establecer el lenguaje con el que quiere hablar, ¿no? Y eso sí es subjetivo, aunque tengamos un lenguaje común, pues, ¿no? Y ahí te enfrentarías a la barrera de que te entiendan, porque justo eso hablaba con Emanuel, un chico que voy a traer a Emanuel, es un psicoanalista, y bueno, como Lacan estaba muy pegado a la lingüística, de hecho mucho de su pensamiento lo importa de Charles Sanders Peirce, el creador, digamos, de la semiótica, ¿no? Como disciplina. O sea, él, digamos, lo que dice es que la mente funciona como un lenguaje, ¿no? Okay. Entonces hay significantes, hay significados, hay... Pues más le cambia un poquito ahí. Yo sí veo ahí, porque yo he estudiado mucho a Peirce, entonces veo cómo lo importa, ¿no? Sus tres registros, lo real, lo imaginario, lo simbólico, pues en Peirce serían pues los niveles, ¿no? De, ¿cómo le llama él? La primeridad, segundidad, terceridad, y luego tienes ¿cómo le llaman? Lo real vendría a ser el objeto, luego el interpretante, que es lo que produce el signo, ¿no? Entonces el signo está en relación de un objeto y produce un interpretante. Es una triada ahí rara y más o menos eso está, yo lo veo condensado un poquito en el pensamiento de Lacan. Entonces él decía, o sea, implica varias paradojas, ¿no? El hecho de eso. Por ejemplo, persona, ¿no? Persona es femenino. Y yo digo, yo soy una persona muy alegre, una persona honesta. Y digo honesta y no me siento honesta, ¿no? Si yo dijera, yo soy honesta, el significante, al igual como dijiste la huella de caballo, ¿no? O sea, cambia dependiendo del marco de referencia. Si tú eres un agricultor, pues sí es que va a haber siembra o vete a saber. Y si eres un guerrero, pues es peligro, ¿no? Porque en mi marco de referencia ese vota un interpretante, se dice en teoría de semiótica, ¿no? Para Lacan sería un significante en la cadena significante, ¿no? Que es lo que te neurotiza o alguna cosa que pase, ¿no? Entonces, digamos, ahí sí hay como paradojas muy lógicas, digamos, en el sentido de persona, ¿no? No soy persona, ¿no? O cuerpa, o no... o sí me entiendes, ¿no? Como eso que acarrea, que de alguna manera nosotros que tenemos el español y hay una academia ahí, pues sí, como muy fósil, ¿no? Como muy encargada de querer tener una especie de pautas racionales a través de las cuales funciona el español. Luego entonces no funciona así. Nosotros decimos, por ejemplo, ahorita llego, ¿no? Al rato voy, y no estás diciendo en presente, ¿no? Al rato iré, ¿no? Pero estamos acostumbradísimos. Sí. Pero digamos que nadie nos lo impuso. Nadie eligió hacerlo, ¿me entiendes? Se elige solo por una cuestión de como intersubjetividad, ¿me entiendes? Yo oigo que así dicen y así lo digo. Es una cosa. Pero otra es, ¿sabes qué? Ahora tienes que decir de esta manera, ¿no? O sea, es como diferente el carácter del cambio, ¿no? Por eso está el diccionario de María Moliner, ¿no? Si lo conoces, ¿no? Es el uso del español, ¿no? Ya lo que hace, pues, es ver cómo se usa el español, no cómo se tiene que usar o cómo es lo correcto, sino cómo lo usan ahí. Y dicen, pues, literal, aquí en América Latina, bueno, en México, o por lo menos aquí en Oaxaca, digo, ya al rato llego, al rato como, al rato comeré, ¿no? Y si alguien te dice, oye, al rato comeré, es que le pasa ¿no? Suena hasta raro, ¿no? Decir el comeré en un futuro, ¿no? Sí. Y al rato llego y me duermo. Yo me acuerdo que en una película de Los Increíbles había ¿Ves que te divide para qué idioma lo quieres? Ajá. Entonces venía
español, castellano. Español, Latinoamérica, venía mexicano, güey. Sí, no, claro. Porque también es como... Y luego el doblaje, había dobles doblajes en el de Los Increíbles. Ajá. Decía chido. ¡Alto, policía! Decían, ándale, como chistes muy locales, ¿no? Ajá. Sí. Y digamos, Entonces, si no está simbolizado el significante, pues no nos podemos entender, ¿me entiendes? Ese es justamente lo que decíamos, ¿no? Ujú. El chiste, por Exacto. ejemplo, del argot del fútbol. Cuando ya haces metáfora con otra cosa de la vida, no se puede si no conoces el contexto. Por ejemplo, eso pasaba con... Yo digo, imagínate que haces filología dentro de 1000 años, ¿no? Y tú te das cuenta que en español yo puedo decir presta atención, ¿no? Y yo digo, ¿el verbo prestar qué es? ¿Cómo traduzco eso a otra lengua? ¿Cómo me estás prestando atención? Y luego en inglés es pay attention, paga atención. Ujú. O sea, tú no estás pagando nada. Yo no estoy prestando nada en el sentido duro. Yo agarro un diccionario y dice prestar y no tiene nada que ver con poner atención, prestar Sí, sí. atención, ¿no? Ahí está, ¿me entiendes? Como que la convención simbólica del lenguaje en el sentido que nos manejamos así. Por eso es tan difícil hablar con alguien de otro lado, ¿ves? Sí, sí, sí. Lo que nos contaba esta chica chilena, ¿te acuerdas? Que decía yo, aquí digo algo y no me entendieron, Y ¿no? digo, Porque ya por ahí. ya significa ajá, Sí. ¿no? Y ya, y se ofendió la mesera porque creía que ya, ¿no? Más o menos, ¿no? Digo, esas son como las inquietudes que me habían surgido y me da mucho gusto oír tu punto de vista porque sí es muy interesante. Acabo de pensar mientras te escucho. Venga. Te escuchaba, más bien, ¿no? Hablando de... mira, claro, ahí está. claro, Ahí claro. está, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, por ejemplo, no sé, como esta frase, ¿no? Al rato llego, al rato como. ¿No? ¿Cómo? Porque me gusta comer, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa. ¿Qué pasa ahí? O sea, al rato pareciera que dijera como que al rato voy a hacer en presente lo que en presente ahora debería hacer, que es comer, ¿no? ¿Quieres comer? No, al rato, ¿no? O sea, y si le pones el al rato como, es como una acción que se hace en presente, la vas a hacer en un futuro determinado, pues. Pero algo que me llamó más la atención es cuando dijiste que no se impone. O sea, al final de cuentas, si vas a Chile, por ejemplo, aunque tengas un español que has hablado toda tu vida, que es mexicano o oaxaqueño, vas a tener que adaptarte. Y vas a adaptarte un poco primero para entender y después para ser entendido, ¿no? Sí, Y totalmente. entendido en ciertos términos, porque al final de cuentas, si lees un escrito chileno, argentino, hablando de psicoanálisis, pues son unos personas, bueno, son sobre todo, bueno, Argentina y Chile, Sí, pues los son argentinos. muy, muy, muy clavados con el Sí, con sí, el sí. psicoanálisis, y hay muchos textos que vienen de esa parte, pues, ¿no? Y que, o sea, de hecho traducen o interpretan de forma diferente, hablando de Lacan, pues algunos textos, Sí, ¿no? sí, sí. O algunas palabras, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y creo que al final de cuentas siempre va a haber una imposición. Lo que me pregunto es, ¿cómo es que se da la imposición ahora y si va a ser de ese modo? O sea, al final de cuentas es un movimiento político también, ¿no? Sí, yo O sea, creo en que el sí. sentido de que pues son minorías que están tratando de hacer valer su Sí. posición. Minorías, me refiero a minorías vistas históricamente, pues, ¿no? O sea, hablando del patriarcado y de todo esto, pues por supuesto, pero también es una forma de decir como aquí estoy, ¿no? Y también mi voz vale. Yo no practico el lenguaje inclusivo en ese sentido. Creo que también, pues, no sé, eso pues es una decisión personal. Claro. Por supuesto que ahí hay un dicho que me gusta, ¿no? Al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y dependiendo de los círculos en los que estés, puedes omitir, tal vez no utilizarlo, pero no puedes prescribir que el otro no lo utilice. O sea, en ciertos contextos, Sí. pues, ¿no? Y eso es muy interesante, porque sí en ciertos contextos. Digo, que estás en un grupo y sabes que tienes que hablar así, porque si no te ven feo, te segregan del grupo, o no les caes bien por algo de esto. Pero, por ejemplo, cuando hay noticias, fíjate, se me hizo muy raro, ni los medios que promueven eso, por ejemplo, con Ucrania no hablan de los refugiados, ni de las víctimas, no dicen eso.
cuando dentro de la propia lógica ideológica de estos medios progresistas podría suponer que debería estar, ¿no? Pero yo creo que como no está simbolizado, sino lo estás queriendo simbolizar, cuando hablas el inconsciente te saca las palabras que traes, pues. Y yo creo que ahí te revelas que cuando yo digo todos, pues me refiero a todos, no estoy yo inconscientemente segregando. Es como, yo recuerdo esto, una vez lo discutí con un maestro que le decía, bueno, es que sí, las palabras se lexicalizan y pierden más o menos su digamos, origen, ¿no? Okay. Impresora, por ejemplo, imprimir es presionar, ¿no? Y eso es porque las imprentas, pues, presionaban planchas de cobre con tinta. Ahora la impresora, pues, es de láser y quema papel, pero sigue siendo impresora. Y yo no me estoy refiriendo a que apriete nada, sino al hecho de que imprime. Es decir, ahí hay un desplazamiento por significante, como dirán en el psicoanálisis. Hay un desplazamiento. Imprime, saca papel pintado. No tanto que por medio de la presión. Lo mismo, hay gente, yo me acuerdo que hubo un movimiento similar antes que decía, no digas mande, di qué, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo tenía una amiga que era como muy férrea con eso. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Se volteaba, ¿no? Pues no sé, ¿no? Pero es que yo cuando digo mande no significa golpéame, señor patrón, ¿verdad? Y pues si tú haces la más o menos genealogía del mande, pues sí, es un servilismo, ¿no? Es como una persona que le dice o usted. Yo hablo de usted. A mi abuelo le hablaba de usted, a tu abuelita le hablo de usted. Oiga, tía Berta, usted. Y usted es la contracción de vuestra merced, que es su voluntad, señor don patrón, ¿verdad? Pero se pierde ese significado. Usted ya ahora ya no es porque sea el patrón, sino es porque es una persona grande, ¿no? Es una persona de respeto, ¿no? Usted, maestro, no sé. Pero de ninguna manera yo me siento ofendido o me sobajo. O sea, eso está psicológicamente aquí. Yo no me siento agachado. Pero de pronto si hay una intención de querer simbolizar ese acto, el decir mande, significa que yo me estoy sobajando y no tengo que enseñarle a mis hijos decirle. Yo creo que es más parte de querer neurotizar el propio significante, como, ¿sí me entiendes? Como ponerlo así, más que realmente que yo contenga esta cosa, ¿no? Como una especie de que yo no me había dado cuenta, sí, pero yo había introyectado una serie de reglas que me oprimen, que me hacen replicar ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que se puede hablar de ciertas conductas, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay ciertas conductas malas, tóxicas, horribles y que estamos heredando, ¿verdad? Claro, claro. O sea, a mí me tocó que fuera al revés. O sea, a mí me decían, no me digas qué, dime mande. Bueno, a mí también, porque qué, no sé, a mí me suena feo, ¿no? Ajá. O sea, si tú me dices, oye, ¿qué? Sí. Es así como hasta... ¿Qué? Exactamente. Sí, y eso no viene en el diccionario, ¿eh? Sino es ¿qué? Sí, es como más... retador, no sé, por lo menos así mi familia o mis amigos, ¿verdad? Pero mande mamá, ¿no? Mándeme, ¿no? Uh-huh. Y no significa que estoy reviviendo a nada, porque igual yo soy fotógrafo. Traje a una niña a hacerle unas fotos y no sé qué, y compré unos textiles para juegos con el ventilador, cosas de estas. Pues se lo di, a ver, póntelo, ¿no? Se lo compré a un marchante que iba ahí. Yo generalmente cuando puedo, marchantes. Bueno, el caso es que se lo compro y dije, órale, porque era un color azul padrísimo, padrísimo, de verdad. Y yo dije, pues hay que se lo ponga y que haga. ¿Se lo doy? No. ¿Qué? Me dice, eso es apropiación cultural. Me siento muy incómoda poniéndomelo. Y dije, cabrón. Pues está bien, obviamente que es válido su punto de vista, evidentemente. Pero lo que me es muy sorpresivo es que no lo piensa tan ella solita. Es un discurso prefabricado, que se lo metieron. ¿Sí me entiendes? Eso es a lo que yo digo, ok. O sea, ponle tú que hay gente que tenga verdad justificada. O sea, claro, yo tengo razón en levantar la voz y esto. Pero hay quien se agrupa, quien se adueña de la ideología y genera un discurso. Y dentro de ese discurso, pues va una jerga, van ciertas ideas, más o menos como manual, y de pronto juntas gente que opere con eso, ¿no? Y digo, de ambos bandos, O sea, eso funciona en cualquier sentido. De hecho, a mí lo que me llama la atención son los radicales, pues, ¿no? O sea, porque tener una postura como escéptica más o menos, de decir, a ver hacia dónde van las cosas, pues yo me adapto, pues sí, ni modo que no, ¿verdad? Ni modo que no. Pero hay gente radical, en un sentido y en el otro. En el sentido de que se ofenden por todo. Y en el sentido de que no toleran nada y son unos tontos los que hablen de esta manera, que parecen no sé qué. Bueno, hay radicales, ¿no? Y a ti te toca como que, pues, si bien te va a estar en medio viendo a ver qué pasa, porque estos cambios, bien como lo dices, el internet los acelera, los súper acelera, ¿no? Claro, pero bueno,
Es que, por ejemplo, con lo que dijiste de mande o hablar de usted, aún tiene un contexto de inferioridad con respecto al que te refieres, por ejemplo, ¿no? O sea, yo también utilizo el usted, ¿no? Y utilizo el mande. Yo a veces, cuando llego a algún lugar y no conozco a las personas sin importar la edad, usualmente contemporáneos o sí tienden a ser un poco más grandes, pero también lo he utilizado con más jóvenes, pero sí es una forma como de, aunque sea marcar cierta distancia ante que todavía no nos conocemos, ¿no? Claro. Pero, pues, es que yo creo que el carácter histórico de las palabras, aunque con el tiempo varíe, no lo pierde, no como tal, pues, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hablando de imprimir, no sé, pienso, si dices, no, pues imprimí 30 páginas, no es el mismo contexto en el que si viene, no sé, en una canción o en un poema o en algún escrito, y si lees algo así como, tengo impresos tus besos en mi cuerpo, ¿no? O sea, ahí sí tiene una implicación de, no te estás refiriendo a que sacaste una impresión, pues, ¿no? O sea, como que... No, sí es significante. Sino significa que sí hay un acto ahí de, si no de violencia, en el sentido de la impresión, porque al final de cuentas, imprimir es un acto de fuerza, pues, ¿no? Una fuerza que ejercía una plancha sobre un material más endeble para dejar su marca, pues, ¿no? Al final de cuentas, si no viene eso, como en esta frasecilla que te dije, aunque sea, sí viene el sentido de la perdurabilidad de aquel beso que se queda impreso en tu piel, pues, ¿no? O los besos, pues, ¿no? Sí implica algo, pues, si hay una implicación en las palabras, como en mande o como en usted, ¿no? En utilizar como hablar de usted, pues. O sea, siempre va a haber un contexto, y sí, o sea, y un contexto a través de la historia, ¿no? Un contexto histórico, pero sí varía, aunque siempre lo hay. O sea, no te puedes deslindar de este carácter al pensar en las palabras. O sea, al final de cuentas es lo que decías, ¿no? ¿Cómo podremos saber qué va a pasar con el lenguaje inclusivo? Pues no sé, tal vez en 100 años, en 50 años podemos verlo, ¿no? Hay muchas palabras que se han ido, ¿no? Como esto de agarra la onda y cosas así. Ya casi no se dicen. Y tuvo que ver con señales, ¿no? Con el radio, tuvo que ver con diferentes situaciones específicas, históricas, y que se fueron yendo, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas, ahorita no se puede juzgar hasta dónde o los alcances que puede tener, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, pero sí se puede analizar tal vez la necesidad y que es así válido desde donde viene la idea de utilizar un lenguaje que sea incluyente. O sea, supones ¿sí? que es excluyente de principio. Esa es la pregunta. Es bien... Yo creo que puede ser un poco dubitativa tu pregunta, mira, porque al final de cuentas... Déjame la planteo mejor. Mira. Ahí te va. No, es que es muy interesante. Es que es muy interesante. Mira, ahorita que dijiste agarra la onda, ¿no? Tiene que ver con el radio. Son metáforas. Y es que el lenguaje funciona así. Sí. Son, pues, desplazamientos, más o menos, ¿no? Lo que se llama metáfora, que es una cosa por otra en relación de analogía, ¿no? Agarra la onda. ¿Qué hace el radio? Pues agarra la onda. ¿Y cuál es el interpretante o el significante? Pues que se estabiliza, que es claro, que dice algo. Cuando alguien está así, se le fue la onda. Ah, bueno, porque está en analogía con el radio que se le va la onda. Entonces yo digo, se le va la onda para significar aquello que estoy viendo. Ya no hay radio, se pierde ese significante con el agarrar la onda, o me cayó el 20, ¿no? Me cayó el 20, que eso viene de la monedita de 20, bueno, más o menos. Perfecto. Porque yo creo que el lenguaje emana de la practicidad. Yo soy materialista en ese sentido. Yo creo que el lenguaje y el conocimiento emana de la propia ciencia del momento. Por ejemplo, la psicología cognitiva, todo el modelo que maneja es con relación a la computadora. Es el modelo de computadora. Ahora hay microchips. Ah, entonces ya sé cómo funciona la mente humana, ¿no? Claro, hay un hardware, hay un software, hay un procesador, hay una memoria RAM y wow, sí es cierto, porque aparte hay una virtualidad que no es física el sistema. Y las categorías de software no sirven para arreglar hardware y viceversa. Nadie le quita un virus a la computadora con una cosa para soldar. Y al revés, nadie arregla un microchip programando.
Son aparentemente dos géneros diferentes. Ah, bueno, se parece a mí. Hay un género físico, hay una materialidad física y una materialidad pues, que emana de eso físico, que es el mundo psicológico. O ya muy abstracto, en el materialismo filosófico que se llama M3, que es el mundo de la lógica, por ejemplo, teorema de Pitágoras. Eso no existe ni físico, ni ahí, ni nada, sino en un mundo ahí raro flotando. Pero vamos que son análogos de cosas que van ocurriendo. Como bien dijiste, impresión, ¿no? Pues viene de pum, ¿no? Y ahora ya impresión, pum. Pero si yo imprimo un beso, pues hay presión, ¿no? También, entonces, mi mente sabe eso, que impresión viene de imprimir velocidad, más o menos, pero esas palabras están como que flotando y adecuadas en tanto sean operativas y en tanto sean analógicamente operativas. O sea, yo puedo decir, agarra la onda, y si un niño que ya creció con iPod, pues ¿cuál es la onda, no? Entonces, no sé si has visto esta que se duerme, ya anda en modo avión, jajaja, y se ríen, claro, porque ahora modo avión es la nueva analogía. Anda en modo avión, no. Sí me entiendes, ¿no? Bueno, pero yo sí creo, ¿no? Eso es la pregunta iba más o menos así. Yo creo que porque estás viendo lo de la filología, ¿no? Por ejemplo, filología es... Esa sonrisa de que ya me emocioné, pero... No, es que me acordé de una conferencia de don Gustavo Bueno. Él decía, filológicamente, si tú ves la Ilíada, aparece la palabra cosmos, ¿no? Okay, ¿qué es cosmos? A ver, ilústranos, maestro. ¿Qué tienes por cosmos? No sé. Nadie, hombre. No, es que algo vas a intuir. Porque es que si me dices, más o menos vamos a poder ilustrar. ¿Qué es cosmos? Siento que es como la conjugación de todas las estrellas y cosas que existen. Tiene que ver con las estrellas, satélites, yo. Galaxias. Vale, bien. Pues ahí va como... Yo creo que está muy deslindado del origen de la palabra. Porque el mismo origen de la palabra estaba en relación y con relación a las cosas que operaban en ese momento. Cosmos aparece, por ejemplo, Cosmos es el ejército de Agamenón. Okay. El ejército de Agamenón, Cosmos. Cosmos es cuando Agamenón se lava la cara. Eso es Cosmos. ¿Qué tiene que ver? Que yo me levanto desaliñado y me arreglo, me lavo la cara y ya soy Cosmos. ¿Y qué tiene que ver el ejército Cosmos? Pregunta interesante, ¿cómo puedes traducir eso? ¿Cómo justifico que esa palabra Cosmos exista para describir el ejército y para escribir la cara? De hecho, cosmiatra, cosmetología, cosméticos, ¿por qué se llaman cosméticos? De Cosmos. Bueno, la traducción, pues, convenida es orden, ¿no? Es orden. Bueno, entonces me ordeno la cara, pues está desordenada, claro, ¿no? Ordeno el ejército, que viene con orden. Vale, pero yo ya no pienso en el ejército cuando digo Cosmos. Quiero decir, se cortan los significantes en tanto esa realidad ya no opera. Es lo que quería señalar. O sea, si ya no opera me cae el 20, pues lo dirán los viejitos, ¿verdad? Y dale cuerda, dicen, ¿no? Es que no traigo cuerda, ya no traigo pila. Cuando ya haya pilas que duren para siempre, de grafeno, de esas que están inventando, pues es que se me acabó la pila, ya no va a ser una analogía que describa que me siento cansado o algo así, ¿verdad? Yo creo eso, que digamos, las palabras se mantienen y se quedan, pero yo soy más sincrónico en ese sentido. Yo sí creo que se lexicalizan, y al lexicalizarse, pues la etimología queda ahí como, yo creo que sí, tras un velo, el cual no penetras, pues. Eso decía Platón también, ¿eh? Y lo decía Platón con respecto a los griegos más antiguos, digamos, con su propio lenguaje. Okay. De hecho, la etimología era, si conozco el verdadero significado de las palabras, puedo agarrarlo, ¿no? Tomarlo, ¿no? Incluso estaba yo viendo esa etimología de logos, que significa recolectar. Logos, ¿no? Ese famoso logos de los platónicos, y el logos frente al mito, como si qué. Entonces tú te generas un discurso con esas palabras como si el mito fuera falso y el logos fuera el supremacismo intelectual ahí, ¿no? Más o menos. Y no, logos viene de una metáfora del campo. Es recolecto. Así como concepto, en alemán Begriff, ¿no? Significa, es la manija de la olla. Okay. Y la metáfora es que la olla te permite detener agua, ¿no? Retener. Entonces un concepto es, yo te digo ahorita perro y retienes el perro. O sea, no está aquí el perro. Pero de alguna manera mágica y maravillosa, yo digo perro y ¡pum! Perro. Y lo retienes y lo sueltas. Y esa es la razón por la que podemos como que hablar y seguir un hilo argumentativo y tú me contestas y yo le digo y todo está acá. Es raro, ¿no? A mí me parece fascinante. Bueno, eso es lo que yo claro, pensaba. Claro. Pero es que justo con lo último que dijiste, ¿no?
Pero, por ejemplo, si yo digo todes en este momento, tú vas a saber a qué me refiero, aunque no te guste, ¿no? Sí, no, O pues sea, sí. y cumple más o menos con todas las características que dijiste. ¿Y si yo digo todos? También. Ahí está. No estoy diciendo que no, o sea, lo que trato de decir es que no se puede negar ni el uno ni el otro. Ajá, bien. En tanto que o sea, justo con lo que dijiste, algo te deja. O sea, puede que no estés de acuerdo con una palabra, ¿no? Puede ser que en vez de decir oscuro digas obscuro porque su raíz viene así, pues, ¿no? Y que con el tiempo se fue absorbiendo la B y quedó como oscuro y está bien, pues, ¿no? O sea, como el vide, ¿no? O sea, viene del latín vide videris, ¿no? O sea, al final de cuentas, vide es más válido que vi, ¿no? Porque al final, o sea, se le van cayendo los pedazos, ¿no? Se quita la D por alguna razón y funciona. Sí. Pero la pregunta que habías hecho primero era básicamente si estaba de acuerdo o no. ¿Con qué? Con lo del lenguaje inclusivo. Fue lo que preguntaste, que te dije que se me hizo dubitativo, ¿no? Y después hablas de la palabra cosmos, que significa orden, que tiene que ver con el ejército, que tiene que ver con el rostro, que tiene que ver con el cosmos, ¿no? Entendido como espacio, etcétera, digamos. A lo que me refiero es que, para empezar, dijiste otra cosa que me gustó: agarrar, ¿no? O sea, ver para los griegos también significaba agarrar. O sea, cuando veías no era solamente captar como las cosas, o sea, era como aquello que ves es porque lo posees, lo agarras. O sea, y ver tenía que ver directamente con eso, pues, ¿no? Ver algo era hasta cierto punto poseerlo. Y tenía ese sentido, pues, ¿no? Y al final de cuentas, ese sentido va pasando, por eso tiene que ver con recolectar. Recolectar, al final de cuentas, tiene que implicar, o implica agarrar, implica ver, ¿no? Ver, a propósito del velo, ¿no? Este concepto de la caverna, ¿no? Del mito de la caverna de Platón, de Aletheia, que al final de cuentas es desvelar, ¿no? Quitar el velo para ver, pero ver implica también agarrar. Y así es como se van relacionando las palabras. Y aunque ya no exista esa relación directa en las palabras o en los conceptos, aún se queda la idea. Aún cosmos sigue siendo o tiene que ver con el orden. Tal vez ya no aplicado a los caballos, todavía es aplicado al rostro, ¿no? Aunque ya haya perdido su esencia. Hay un texto muy bonito de Giorgio Agamben, ahorita no recuerdo el título, pero empieza a hablar de eso, pues, ¿no? Primero, básicamente habla de que en un tiempo, pues, sabían el rito, el mito, sabían las palabras, el lugar, sabían todo para conjurar a los dioses, ¿no? Para pedir los favores de los dioses. Después van olvidando cosas, ¿no? Primero olvidan las palabras, después olvidan el rito, después olvidan el lugar, pero aún así tienen intenciones de pedirlo, pues, ¿no? Ni siquiera ya tal vez tienen una noción clara de a quién se lo piden. Estoy hablando, parafraseando el texto. Y es muy interesante porque justo a eso me refiero con posmoderno, emanciparse de esas estructuras como inconscientes, ¿no? Y que todo sea, o sea, yo no tengo por qué ir a la iglesia si no quiero, yo no tengo por qué, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Todo esto que yo heredo, de alguna manera. Sí, claro. Dime. Pero yo me refería más, o sea, como en el sentido que Agamben lo dice, tiene que ver con el lenguaje, y al final siempre hay una intención en el lenguaje. O sea, lo que dice al final de esta parte del texto, que es al principio, luego les paso el texto si quieren, pero se refiere a que aún queda la intención de pedir. Ya se olvidaron los ritos, o sea, se olvidó la palabra, el rito, se olvidó el lugar. Es más, se olvidó hasta a quiénes se le piden, si quieres verlo así, ¿no? Pero aún tienes esa intención, y en tanto que exista esa intención, aún se pueden cumplir sus plegarias, ¿no? Es lo que dice Agamben. Eso referido al lenguaje, ¿no? O sea, al final de cuentas ya no sabemos tal vez que logos es recolectar, pues, ¿no? Pero aún así entendemos parte del sentido que tenía esa palabra. O sea, en tanto que utilizas logos, pues, ¿no? O
O sea, que utilices la palabra, que tampoco es como que vayas al mercado y digas logos, ¿no? O que vayas no sé, Pero cosmos, sí. Cosmos, el cosmos. Sí, claro, pero ¿en qué ejemplos lo das, pues, no? Por ejemplo, o sea, si yo me refiero al cielo, sí puedo decir cosmos, ¿no? Sí se puede jugar con la palabra, ¿no? Pero dame un contexto usual donde utilices cosmos. El cosmos. Pues ahora los New Age, ¿no? Pídele al cosmos, ¿no? Pero tiene el mismo Decreta, significado, ¿no? o sea, tiene el significado de algo que es superior a ti, aunque sea en orden, ¿no? Jugando con la palabra, pues. Bueno, Y esa pero es la ese significado complicación. es posterior, ¿eh? Ese significado es posterior. Claro, pero Mira, yo lo que pienso es... Ahorita, fíjate que me cayó allí el 20. Me cayó el 20 de cómo... hablando de eso, ¿no? Hablando de metonimias ahí, ¿no? No, mira, ahorita que dijiste el lenguaje, existen los hablantes y mientras lo hables, ¿no? Eso en materialismo filosófico se llama clases distributivas. Es decir, están distribuidas, o sea, no es una clase ontológica. O sea, el padre no es padre hasta que tiene un hijo, pero existe el hombre antes. O sea, el padre existe antes de que tenga una clase que él va a ser un atributo de él, ¿no? Lo mismo el lenguaje. Yo creo... Yo ahí más o menos estoy tratando de pensar cómo lo que... No es algo que haya reflexionado tanto, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, aquí él no sabía lo de Cosmos, ¿no? Y si dentro de su experiencia y más o menos la generación que nos dura, pues la vida, unos... ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Unos qué? ¿80? ¿60? ¿70? ¿Tú? ¿Tú? Ah, no, yo 20 más. 20 más. Bueno, A mi digamos... ritmo de vida, 20 depende. más. Y luego, pues, ¿no? no lee, Vemos. no ve, no nada. No, ve. bueno, no lee, no, pero sí, digamos, pues Cosmos para él está lexicalizado. En el lexicalizado en el sentido de que es lo que en el momento se me señala, pues. Yo no creo que haya un como lenguaje fuera del hablante que contenga el significado. Yo creo que es la palabra ahí y lo que es, ¿no? Yo más o menos en eso creo. Justamente la RAE es el intento de que exista eso, ¿no? A manera de institución. O sea, vamos a tratar de denotar el significado y tratar de darte una definición ahí de diccionario que todos pueden utilizar. Sí, claro, o sea, al final de cuentas, yo creo que, o sea, esta estandarización del lenguaje pues es funcional porque así puedes comunicarte, ¿no? Era como lo que te decía de los escritos, ¿no? O sea, tal vez en un lenguaje usual, oral, si juntas a varios hablantes del español, nada más de México, ¿no? O sea, de diferentes partes de México, tal vez no se entiendan, ¿no? Más si hablan a la velocidad, más si no tienen ni una intención comunicativa específica o o sea, tanto hablando como escuchando, ¿no? Si cada uno quiere dar un punto de vista desde donde está, por supuesto que va a utilizar un lenguaje más rápido, o sea, su español va a ser más rápido, aunque todos hablen español, pues. O sea, y va a hablar con tal vez palabras más usuales, ¿no? Claro que, por ejemplo, ya en cosas escritas, en textos como tal, se busca la estandarización. Sí. Se busca no solamente en cuestión de las palabras, sino hasta cómo las acomodas, pues, ¿no? Sí, si va a ser un O sea, escrito científico. Sujeto, verbo, objeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Tratas de ser lo más claro posible con palabras que más o menos sean entendibles en un canon específico, pues. O sea, porque no es lo mismo que hables, aunque sean ensayos si quieres, o sean artículos, no es lo mismo que hables, si hablas de música, a que hables de filosofía, a que hables de literatura, a que hables de biología, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí hay una especificación, ¿no? Y sí esta especificación está en un estándar determinado. Y creo que es necesario también porque, pues, eso permite una comunicación, pues, más asertiva, ¿no? Pero eso Claro. no significa que no estén en el español o que no existan palabras que quién sabe cómo llegaron ahí, ¿no? Por ejemplo, sí. a mí me sorprende mucho una palabra, y también me gusta, que es por 8, ¿no? O sea, me gusta porque, o sea, recientemente encontré que, según esto, una señora que vendía un té con alcohol, que era té por 8 pesos o por 8 cuartos del peso, no sé, como sea. No. O sea, resulta hasta cierto punto, si lo vemos como anécdota, inverosímil que una palabra que surgió en un puesto callejero y que la decía una señora porque vendía así, y que a uno de sus clientes asiduos, alcohólicos, que
siempre llegaban a pedir su té por 8 para que le pusiera el alcohol y que esta palabra se distribuyera en muchas partes. O sea, si lo pensaras así dirías, sí, claro, o sea, suena lógica la historia, pero ¿cómo es que se distribuyó tanto? Porque té por 8 suena aquí, como suena en la Ciudad de México, como suena en varias partes. O sea, al final de cuentas, varios hablantes pueden entender esta palabra. Claro, apareció en el cine, apareció en los 40, 50, ya estaba en el cine. Pero si lo vemos como anécdota, resulta hasta cierto punto inverosímil que una palabra que surgió de un puesto determinado y que se lo adjudicaban a una persona determinada por su condición alcohólica y que bebía ese té cada mañana, se haya distribuido. O sea, a lo que me refiero es que si esa anécdota fuese verdadera y aún así se validó la palabra, pues que es súper local, pues, o sea, incluye 3, 4 personas, pues imagínate el lenguaje inclusivo, ¿no? Que está siendo hablado por una comunidad bastante extensa. Pues, universitarios. ¿no? Y que al final de cuentas tiene sus implicaciones. O sea, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la forma en que se construyen las palabras. Yo he visto, por ejemplo, con muchas palabras que son adaptaciones a veces del inglés, que rompen, desde mi perspectiva, rompen como la estructura usual del español, pero son válidas, pues, ¿no? Y están ahí y están. Y si habláramos de una pureza en la lengua, en tanto el sentido de la estandarización, pues no tendrían ni razón de ser, pero en tanto que son, es porque por alguna razón fueron aceptadas. Y no sabemos exactamente por cuánto, sino se empezó a distribuir. Y así está pasando con el lenguaje inclusivo. Oye, hay mucha razón de dinero, también. Que el presupuesto para, pues no sé, ahora ya ves los escritos aquí del municipio ya vienen así, ¿no? Y a eso le meten lana y a otras cosas luego no le meten lana, ¿no? Con lo de la guerra y eso, ¿no? Sí. No, pues es que sí, si le buscas, trae línea, pues, ¿no? Sí. Trae línea esos movimientos. Y ese también el tipo de gobierno que tiene que quedar bien con eso, pues. Pues no sé. Y pues igual pasa con Firulais, ¿no? Que era Free of Lies, ¿no? Ajá. Y ya se quedó Firulais, el nombre del perro. Pues, viene de ahí. O Chamba, ¿no? Que es la chamber, ¿no? La cámara de los trabajadores, ¿no? Gringo, ¿no? Gringo, por ejemplo. Todo eso. Sí. Pues ya ves, ¿no? Que, ¿no? Ya le dimos cuerda aquí al maestro Iscoatl. Sí, es que... No, y ponle ahí unas cervecitas así. Y ya no lo paras, ¿no? No, pues sí. Pues mira, básicamente eso era lo que yo traía así como que para hablar contigo. Y muy interesante. También, pues, ¿quieren hacemos un refilito? ¿Quieres hacer una pausita? Si quieren, sí. ¿Listo? Checamos, guardamos. Vamos a ver que todo esté en orden. Sí. Venga. Va que va. Gracias, maestro. Ahorita nos vemos. Mejor ahorita cuando ya estén guardados. Yo dije que... No grabó, ¿no? Grabando. ¿Está el audio? Obvio. Micrófono. Ponte trucha. Zancudos ahí del dengue. Zancudos del dengue. Listo, pues volvimos del refil. Regresamos a su podcast. Regresamos a su podcast Momentos. A ver, graba así alguna frase de... Bienvenidos otra vez. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Momentos, como cada martes. ¡Ay, guachichau! Tiene voz de locutor, ¿eh? Sí, Aquí, ese va a ser el intro de... Nuevo intro de... Nuevo del intro de podcast. Momentos. Momentos. Pues sí, máster. Oye, a ver, cuéntame. ¿Te interesa el psicoanálisis entonces? Hoy no es martes, hoy es jueves. Sí, por eso es Bueno, común pero decirlo. pues no sabe. Y se imprime viernes. Ah, Según esto se Y graba sale el miércoles. domingo, y no lo ven. No, y lo ven lunes, ¿no? ¿qué ibas a decir de psicoanálisis? No, Perdón, pues te interrumpí. aquí que ahorita en el refil, pues lo que no lo vieron allá, ¿no? En casita, pero pues es interesante, ¿no? Pues sí, realmente no conozco mucho, ¿no? Pero pues tomé algún curso sobre delirio el año pasado en el Fray Bernardino. Bueno, fue vía Zoom, pero estuvo muy bueno. Sí. Con un enfoque psicoanalítico sobre el delirio, ¿no? Que al final de cuentas, hablando de las palabras, pues etimológicamente es como salirte del surco, ¿no? Que también hablando de como hace rato
logos o con... Sí, también que- viene de la agricultura, Sí, pues. emanan de la materialidad, Claro. es lo que es el materialismo, emana de ahí. Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas, pues la agricultura es pues un parteaguas, ¿no? Sí, no, bueno. Yo no sé, últimamente he estado pensando en esta idea de lo nómada y lo sedentario, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué pasa con estas sociedades nomádicas cuando se vuelven sedentarias? Pues, ¿no? No es como ahora, que hay un lugar aquí, un lugar allá y llegas, ¿no? O sea, al final de cuentas, me imaginé estas líneas de paso y que eventualmente se encontraban tribus diferentes, ¿no? Claro. Porque tenían como cierta circularidad o cierta territorialidad sus viajes, pues, ¿no? No fueron solamente en línea, no eran en línea recta, pues, ¿no? No atravesaban el globo y ya regresaban, sino tenían que ver con caza, sobre todo, ¿no? Con temporadas de caza, etcétera. ¿Y qué pasa con estas sociedades cuando se vuelven sedentarias? Necesitan buscar recursos, ¿no? Pero al final de cuentas también se aíslan. O sea, volverse sedentario, aunque sea en el principio, y no me atrevo a decir más porque apenas lo quiero trabajar, pero sí tiene que ver con aislarse de las posibilidades de un encuentro con otras tribus, aunque sea al principio, pues, ¿no? Y cómo, o sea, esto hace que, bueno, se genere la agricultura y se creen como medios de producción para poder sobrevivir en un ambiente específico, y eso, pues, plantea un adelanto a nivel cognitivo también, ¿no? Pero también, aunque sea en principio, y que es parte de lo que me gustaría trabajar próximamente, se aíslan. En un principio es aislarse, pues, ¿no? Es este grupo nómada que deja de recorrer ciclos y se queda en un lugar específico en el que ya no va a tener contacto con las otras tribus cuando se atravesaban en el camino, pues, ¿no? En este cruce de caminos, no sé. Y pues me llama la atención un poco eso. Ya lo trabajaremos, ¿no? Son temas muy interesantes, ¿eh? Y fíjate que justo ahí tengo una colección de gredos, ¿viste estos que salieron de mitología? Claro, claro. Que son, pues, reinterpretaciones de los mitos griegos, pero así por personaje, ¿no? Que Perseo, que los olímpicos, ¿no? Los ótridas, etcétera, ¿no? Y muy bien hechos, ¿eh? Realmente sí, ojeé gran algunos. trabajo. No falta el purista que dice, no, es que hay que leer la Ilíada, hay que irse a, no sé, ¿no? Y digo, pues, hay que leer los textos, pero es que estos están muy bien, ¿eh? O sea, digo, sobre todo si lo que se busca es que sigan vivos y que la gente los lea o más o menos conozca lo que puede tener. Porque en ese sentido a mí la mitología me gusta mucho y su conexión con el psicoanálisis. Más que lacaniano, porque lacaniano ya ves que, digamos, con el junguiano, ¿no? Que habla de estos símbolos arquetípicos como trascendentales, más o menos, ¿no? Lo que hablamos un poquito. A mí también me interesa mucho eso, ¿eh? Sí, hay, y es que... hay respuestas que, digo, de algún modo están ahí, ¿no? Porque, o sea, lo mental, la experiencia es... ¿Cómo? O sea, es infinita, es indescriptible, es inaprehensible, es maravilloso. Y Jung a mí me parece uno de los autores más creativos que han vivido, ¿qué quieres que te diga, no? Claro. Por eso me gusta mucho. No recuerdo de dónde, creo que fue de alguna conferencia. Ya con la edad se me empiezan a caer los nombres y los dientes, lugares, ¿no? Afortunadamente todavía los dientes, ¿no? Todavía no. Pero no sé, o sea, sí. Y es justamente, o sea, dividían, por ejemplo, a Jung de hasta qué punto fue psicoanalista y hasta qué punto no lo fue, pues como si tuviera dos periodos, aunque sea en un sentido conceptual, pues, ¿no? Sí, sí. Muchas cosas de las que dice están fuera ya del psicoanálisis, Sí, pues, ¿no? sí. Y que, pues, son funcionales y que pueden estar o no estar de acuerdo dependiendo de la corriente psicológica que trabajan, pero en lo personal, pues, a mí me gusta el psicoanálisis, ¿no? Así como en un sentido de, sobre todo, referido a la psicología como tal, pues, ¿no? Más que otras áreas de trabajo, pues, ¿no? Hace poco estuve leyendo a Bowlby y se me hizo bastante interesante la idea del apego, del vínculo, con esta dualidad amor-odio, ¿no? Y cómo, o sea, está hablando de, no sé, la primera mitad del siglo XX, pues, ¿no? Y ya está trabajando con cosas que a mí se me hicieron súper interesantes y que, pues, seguramente también funcionan para trabajar
hasta qué punto es biológico el conocimiento o el aprendizaje, y hasta qué punto es un aprendizaje con respecto del entorno donde te desarrollas, pues, ¿no? Sí. Fíjate que es muy interesante ahí. A mí me gusta mucho también la psicología evolutiva porque considera esa parte biológico-genética, ¿no? O sea, no solo la parte psicológica. Y, por ejemplo, desde el materialismo filosófico hay por ahí algunas tesis que pretenden generar unas teorías psicológica materialista. Lo que decía una conferencia de las que yo vi muy buenas de la Fundación Gustavo Bueno, estaba un psicólogo y decía, pues básicamente ningún fenómeno psicológico escapa de estos tres géneros, ¿no? Lo biológico, lo virtual o imaginario en Lacan, digamos, y lo simbólico o institucional o espiritual, ¿no? Inclusive, como se le llama. Es el espíritu de la época, o sea, cómo está simbolizada la realidad, a fin de cuentas. ¿Qué significa un iPhone, un micrófono? Significa. Y eso significa entre todos nosotros. Nosotros construimos esos significados. Eso está ahí. Psicológico, pues porque yo lo pongo aquí en mi mente y me significa a mí una cosa también distinta que ustedes. Y lo biológico, ¿no? Que ya, pues si tengo, me va a dar toques, o igual pesa mucho, o yo mismo estoy sentado incómodo, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Y es como una trenza, digamos, ¿no? De cosas. La psicología materialista es un poco así. A mí me gusta Jung, porque aparte que sus tesis son súper imaginativas, a mí me parece fascinante, ¿no? O sea, es así como que te pones a dar un viaje, tú. Y fíjate que lo que a mí más me late de Jung es que como que se separa un poquito de esta pretensión de articularlo todo en un lenguaje absolutamente lógico, ¿no? O sea, digamos, esta cosa del logos frente al mito, como si el logos fuera la luz, ¿no? El logos de la ilustración, el logos del Erklärum, ¿no? Frente al mito, a la oscuridad de la creencia, del paganismo, ¿no? De más o menos la superstición, ¿verdad? Y Gustavo Bueno lo reivindica y dice es que hay mitos que son más logos que logos. O sea, porque el mito a nivel de historia narrativa puede ser luminosísimo. Ejemplo, el mito de la caverna de Platón. O sea, es a través de una narrativa, de un cuento, literalmente de un hombre que está, que pum y que sale y que la luz y lo que quieras, y te está diciendo algo de la vida. En metáfora, no necesita esgrimir ahí una teoría que tenga que ver con toroides y con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sino con un cuento, que es lo que de poderoso tienen las propias historias. O sea, por eso la Ilíada está viva, por eso Dostoyevsky, pues la literatura está viva. Pues los grandes clásicos, pues tienen esa gran virtud de reinterpretarse y de acuerdo a dónde los leas. Si tú hoy lees Hegel, pues tendrá muchas cosas todavía y que se pueden volver a entender. No es un texto anticuado, viejo y que pasa de moda, sino que tiene esa potencia, ¿me entiendes? Yo creo que pasa con Heidegger, con Kant, por ejemplo, ciertas cosas que todavía dices, órale, ¿no? Y digamos, eso es lo que a mí me gusta del psicoanálisis junguiano, porque de algún modo, yo mismo así ya, hablando de mi propia virtualidad, o sea, yo encontré propia cura para mí a partir de eso. No con Lacan, no con otra cosa, no con nada, sino a través de formular una sentencia. Y ahí yo dije, esto es una epifanía. Yo sentí la sensación de epifanía. O sea, y es una cosa que, pues, ¿cómo la puedes describir? Es simplemente ser capaz de enunciar algo que es como expulsar una verdad que traías ahí, darle forma, y cómo a partir de darle forma y que se vuelva palabras, te quita un peso de encima, te quita un dolor de cabeza. Es el acto de pedir perdón cuando sabes que hiciste algo mal. O sea, diga, perdóname, y el acto de perdón, te liberas absolutamente. Y ¿cómo lo explicas? Sí. ¿Cómo lo explicas? O sea, ¿cómo el acto de decirle groserías a alguien o decirle palabras bonitas a alguien? Pues sí, hay cosas materiales que ocurren en las células, neurotransmisores, hormonas, lo que quieras. Pero eso no ¿cómo se transforma la palabra en eso? ¿Me entiendes? Eso es lo absolutamente maravilloso. Y en ese trayecto en el que la palabra se transforma en una respuesta orgánica, ahí me parece que Jung tiene un terreno para vivir muy fértil, muy interesante. A mí, sobre todo, la lectura que hace Jordan Peterson de él, a mí me parece fabuloso. Este libro que te comentaba de Mapas de Sentidos, pues, ¿qué te digo? A mí me parece como una especie de síntesis de su propia visión de psicoanálisis, de él, que está muy ligada a la psicología, dijeras tú, ¿verdad? Pero con Jung ahí. O sea, cómo el mito contiene verdades profundamente esenciales, digamos, ¿no? Sí. Había un experimento que decía, agarras una rata y le das a oler
un gato, a una rata que jamás ha visto ni ha tenido contacto con un gato, nunca, bebé recién nacida, y se muere de miedo, se queda despavorida. ¿Cómo explicas eso? O sea, si no es ya por su propio organismo que transforma el olor del estímulo, o sea, no está simbolizado el olor ahí, es lo que quiero decir. Okay. O sea, yo no le tengo miedo a ciertas cosas porque simbólicamente ahí es donde estaría un poco en contra de Lacan, ¿no? Porque todo estaría construido a nivel simbólico por la realidad que te mueves. O sea, no habría nada precargado, ahora sí que no habría software precargado, no habría Windows, ¿no? No, para Jung sí hay un Windows. Ese Windows, pues es el arquetipo, ¿no? El arjé, justamente, el origen, ¿no? Más o menos, y digo, es una postura súper interesante que llegó ya el tiempo irá refutando o irá validando a través de la experimentación, ¿no? Pero por lo pronto a mí me parece un terreno, por lo menos de una fantasía así como de wow, ¿no? Tremenda. Sí, es complicado porque al final de cuentas, pues aún los efectos que ocurren a nivel biológico, pues tienen que ver directamente con el sujeto. ¿A qué me refiero? A que, o sea, al final de cuentas, seguramente en un universo de ratas va a haber alguna que huela a un gato y no le dé miedo, ¿no? Pero, o sea, no significa que no existan o que deje de temerle al gato, ¿no? O sea, estoy tratando de jugar con esto porque al final de cuentas los actos importan, pero lo que realmente importa es la interpretación que das como sujeto de cada uno de los actos, porque el mismo acto puede generar situaciones diferentes para cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, tal vez una manzana a mí me da, pienso en una dieta, etcétera, y no me gusta, ¿no? La idea, ¿no? Y tal vez para otro piense que es como, no sé, le recuerde su infancia, etcétera, ¿no? Y para otro tal vez tenga ya un sentido bíblico, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene que ver con lo que aprendes, pero también siempre va a haber un corpus, ¿no? Un corpus que traes, información específica, pues, ¿no? Que viene ya de generaciones y generaciones y que eso se complementa con el aprendizaje o con los vínculos que creas una vez que sales a la luz jugando con la caverna, ¿no? Y justamente hay una hipótesis que justifica, por esto justo que estás mencionando, la existencia de los ritos de iniciación. Entonces, los ritos de iniciación, el famoso socius, ¿no? Es aquello que te hace ya miembro del clan activo, ¿no? Okay. Hay una hipótesis muy interesante que dice que o sea, tú no sabes de lo que eres capaz hasta que estás en las circunstancias. Okay. Yo tengo un ejemplo. Tenía un alumno que cuando temblaba se desmayaba. Neta. Cuando temblaba nos daba risa, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Pues un día lo llevaron como chaperón de niños de kinder, chiquito. Y él tenía que ser el que los cuidaba. Están a tu cargo, ¿eh? Sí, como no dice. No hagan ruido, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Y empieza a temblar. Pues se puso en su papel. Y no se desmayó. ¡Niños, acá! Y claro, es la circunstancia, justo lo que dices. Lo que hace es cambiar el marco de referencia. Y un rito de iniciación es esto. Algo que de principio debería de asustarte, aterrarte, enfrentarte a un animal, una amenaza. Bueno, a partir de ahí te sobrepones y resignificas. Lo resignificas. Lo que puede ser los estos que saltan del bungee, pero que es una cuerda. ¡Tras! Y si lo haces ya, bravo, bienvenido al club, ¿no? Y lo mismo, en México es comer chile. Yo tenía un alumno que no comía chile. Es que yo no como chile. No sé, ¿no? Entonces, digamos que ahí el rito de iniciación, yo tenía un tío que éramos niños y nos daba chiles de los picosos. Decía, si te lo comes, todo es 50 varos, ¿no? ¿Y qué dice el abuelo? Órale, mijo, órale, no sé. Y te va a picar, eres niño, no sabe. Y andabas jugando 50 varos, así se hace. Entonces, aquello que de principio es desagradable, lo resignificó para una cosa que, a ver, ¿no? Después ya te vuelves adicto al chile y a tener la gastritis, ¿no? Pero la tribu esta que mete la mano en el guante de las hormigas de fuego, ¿ves? Las bullet ants que... Y ese es su rito de iniciación y de pronto, desde una perspectiva muy inocente que no toma en consideración estos criterios, pues están locos. No tiene sentido. Yo he oído eso decir los extranjeros. ¿Cómo comen chile en México? Ay, están locos. Claro, porque tiene un significado, ¿no? Y hay un significado, pues, ¿no?
Sí, ¿no? sí. Claro, claro, pero al final de cuentas, o sea, no implica que los que comemos picante, yo también como picante, me gusta mucho, pero no significa que sea lo correcto, ¿me explico? No, no. O que, o sea, solo significa por diferentes razones cada uno de los que comemos picante, ¿no? De los que comemos chile, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene que ver otra vez con el sujeto, aunque estés en una sociedad determinada, pues, ¿no? Claro, pero yo me refería justo a la trenza que hace el sujeto como ente operativo, no sé, de lingüística, psicoanálisis, lo que sea, con la biología. O sea, te va a picar, punto, ¿no? Y ya el sujeto ahí interactúa con eso que me va a picar, ¿no? Claro, pero Y ahí es... Pero, por ejemplo, o sea, eso sería que todas las personas que han comido chile en México, digamos, o sea, siendo mexicanos, tendrían que comer picante, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, o sea, una vez que has cumplido el rito, como comer picante, lo resignificas y aquello que no te gustaba, te gusta, ¿no? Pero no todos los mexicanos comen picante. Y han comido chile, pues, ¿no? O sea, no significa que no hayan pasado por lo que tú llamas ritos, pues, ¿no? No, bueno, digo, no creo yo. O sea, digo que se puede entender como una especie. Claro, claro, claro. No hay rito de iniciación aquí, ¿qué hay? Pues, a menos que entres a una banda, ¿no? De cholos y eso es rito de iniciación. Y claro, yo digo, o sea, es una axiología que es referencial al clan al que perteneces. Digo, igual en el norte no comen picante o en otro lado. No, yo no creo que sea... Y también la idea de correcto, no creo que sea correcto. No, creo que es como una especie de... como catalizador social, pues, ¿no? Como, digamos, desde el punto de vista de que cohesiona la sociedad. O sea, es moral. Moral en el sentido de que moral son las normas que mantienen un grupo unido, ¿no? Si tú entras acá, el club de Miguel acá, pues tienes que leer, ¿no? Okay. Si no, no entras, ¿no? No Pero, sé. por ejemplo, así, eso, ¿no? justo eso que decías, ¿no? Hace rato te preguntó que si leías o algo así y de antemano te dijo que no, ¿no? No significa que no puedas obtener conocimientos de otra forma, pues, ¿no? No. O sea, puedes leer un montón y no interpretar nada de lo que lees y eso pues, no funciona, pues, ¿no? Sí. O sea, o sí funciona, pero no en un sentido tal vez más específico al que me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que lo importante, y jugando otra vez con este término griego, pues hay que ver, ¿no? Hay que estar abiertos a la posibilidad, ¿no? Para empezar, ¿no? Independientemente de los grupos sociales en los que te muevas, del tipo de lenguaje que quieras utilizar, de la música que te guste, pues, ¿no? Va a haber música a mí que no me gusta y la puedo escuchar 2, 3 veces y no me gusta, ¿no? Y es una decisión propia, pues, y no significa que esté mal, que lo que sea, más allá de todo eso, pues, ¿no? Aunque yo lo considere así. O sea, o que tal libro no me guste, que tal, no sé, siempre va a haber ciertas posiciones, pero yo creo que aún en un sentido psicoanalítico va mucho más allá de eso, pues, ¿no? Va más allá de los gustos, sino es de cómo interpretas la realidad que te rodea, ¿no? Y a partir desde dónde, pues, porque al final de cuentas tú eres el intérprete del mundo, pero para ti primeramente, ¿no? Y sí, puedes resignificar, pero también te puedes engañar, pues, ¿no? Tal vez en el fondo, por ejemplo, hablando del picante, podría ser no que lo consideres como algo placentero, o no directamente, pues, sino que aún te sigue doliendo, aún te sigue ardiendo, Sí, duele, sí. pero eso ya lo interpretas como que ese dolor es placentero, pues, Justo ¿no? lo que digo, No sí. quita, no deja de ser un dolor, pues, ¿no? Sí, es como cuando le hago a Chucho, ¿qué onda? Pero él sabe que es afecto. Él sabe que lo quiero, ¿no? Y es... Entonces ahí, ¿no? ¿O no? No, no es cierto. No, sí, claro. Y es muy interesante eso, el marco de referencia. Y justamente yo creo que es muy importante con las cosas ambiguas. Aquello que tú puedes interpretar como... No sé cómo interpretarlo. O sea, alguien me puso la mano acá, no sé. ¿Me está acosando o no? Claro. Si no sé, ¿qué vas a hacer? Ahí está proyectada toda tu biografía. Si tú eres una persona que ha sufrido mucho abuso, vejaciones, insultos, que te pongan la mano, no te va a gustar, ¿verdad? Y sí, por el contrario, vienes de una familia como yo, que mi mamá es cariñosísima, mi papá iba así, ay, mi hijo. Y me acuerdo, yo a los 20 años iba en la calle caminando con mi papá de la mano. Y si no falta el que ahí se proyecta, ¿no? Y pues ahí, ¿no? Sí, Claro, ¿no? claro. No, y a mí, bueno, y digamos que sí, la interpretación del hecho, ¿no? Que te duela o que no sé qué, pero ya dijeras tú, el sujeto termina de barnizar, de darle significado, ¿no? Claro, aunque a veces
Pues es que es bien complejo porque yo sí creo que, o sea, es a nivel hasta cierto punto inconsciente, pues, ¿no? Sí, Tan sí, inconsciente bueno, que sí. va a haber cosas que no te gusten hacer realmente, o sea, o aunque sea en principio decides o deseas dejar de hacer y que no puedes solamente como dejar, ¿ves? Hay un proceso más allá, ¿ves? Como digamos, ¿no? O sea, yo ya no debo comer otra vez picante porque tengo gastritis, ¿no? Pero aún así sigo comiendo picante. O sea, si lo analizamos desde un sentido lógico, no tiene ninguna lógica que ya una vez que tienes gastritis y que puedes tener tal vez una úlcera, sigas comiendo picante, ¿no? O Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O sea, pero hay algo que te motiva y que tal vez ni siquiera tiene que ver con el sabor de la Coca-Cola. Ni siquiera tiene que ver con eso, pues, y por eso me interesa el psicoanálisis, porque al final de cuentas lo que trata de ver es de dónde salen todos estos marcos de referencia, sean simbólicos, sí, claro, tienen que ver con una realidad, pero desde dónde surgen, desde qué. Y en eso creo que es lo que radica, desde mi perspectiva, la importancia del psicoanálisis, ¿no? Ahora, ver hasta qué punto tiene razón o no, creo que ya Sí. sería como otro tema completamente diferente, pues, ¿no? Pero Claro. sí, o sea, al final de cuentas, creo que la interpretación tanto de las lecturas como de la posición ante el lenguaje inclusivo, que es de lo que hemos hablado ahora, de lo virtual, de lo actual, pues tiene que ver siempre con el sujeto. Y el sujeto es el que dicta, claro, estamos en una sociedad, etcétera, pero pues uno es el que toma decisiones, sepa o no bien de dónde surgen, pues, ¿no? O sea, fíjate que a mí Está me muy gustaría cabrón. mucho creer eso, ¿eh? Yo creo que sí hay, digamos, orden de magnitudes más grandes, ¿no? O sea, ideologías, o sea, digamos, la estabilidad del mundo capitalista como está, pues lo mantienen las bombas nucleares de la OTAN, ¿no? Yo creo que eso dicta, está como por encima de lo que podamos decidir muchas veces inclusive, ¿no? Y fíjate que ahorita que tocas ese tema de psicoanálisis para explicar, por ejemplo, esta adicción y todo, yo solo hablé con Emanuel otra vez y él decía, lo que pasa es que el psicoanálisis se ciñe al significante en adelante, del significante en adelante, o sea, para llegar al significante, o sea, que hay una respuesta corporal, etcétera, pues ahí hay un trecho que está fuera de la teoría, ¿no? Por ejemplo, yo digo la adicción química, ¿no? Tú eres adicción química al, pues no sé, clonazepam o el azúcar, que es adictiva, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la explicación no vendría por el significante, sino vendría por la detonación del estímulo de dopamina que te produce el azúcar y todo. Que después produzca un significante es un momento posterior, digamos. ¿Qué me significa? Y luego no sé, igual pues hay componentes mentales de tu biografía y tu historia, pues tragaste mucho azúcar de entrada, ¿no? Sí, sí. Pero luego ya hay también una explicación orgánica, ¿me entiendes? A nivel molecular, celular, etcétera, ¿no? Es igual como pues cualquier de estas cosas, de resistencia a la insulina, y te sentir cansado y tienes agua, y quieres agua, pero pues porque el cuerpo ya se está deshidratando. También cómo le indica el cuerpo a la mente que quieres agua, eso es una cosa tremendamente misteriosa, ¿no? O sea, ¿en qué momento haces el salto de género de materialidad? O sea, ¿en qué momento es el organismo sabe que necesitas agua? Tengo sed. O sea, ahí, ¿sí me entiendes? Ahí ya o sea, simbólico, el de orden simbólico será de dónde tomo el agua, ¿no? Del grifo o de la agua, ¿sí me entiendes, no? Sí, Pero sí. el agua, sed, caray, ¿no? Esa necesidad, más o menos, como me lo explicaba Manuel, o sea, hay necesidad en el orden biológico, luego eso se vuelve demanda, o sea, hay una demanda de la mente, mental, luego eso se vuelve deseo y luego pulsión, que la pulsión sería el último nivel de la necesidad. O sea, ¿qué deseas? Ok. Pues yo ya no deseo comer nada más en abstracto, deseo unos tacos, ¿no? Ok, ok, ok. Y eso ya depende en la sociedad en la que vives. Si vives en China, querrás arroz con chop suey, ¿no? Si ves acá, quieres tacos. Pero digamos que hay, digamos, esta especie de mezcla en la cual pues están estas, como lo que te decía, ¿no? Esta especie de trenza de esos tres géneros de materialidad, como podría yo explicarlo quizás, ¿no? Pues lo biológico, lo virtual, imaginario, lo simbólico, espiritual, institucional, ¿no? Que es la cultura en la que te mueves. Yo sí creo en esa trenza, pues, ¿me entiendes? ¿No? O sea, la respuesta del organismo, en tanto que quién sabe, ¿no? El 90% de las cosas que hago ni siquiera sé.
y las haces, lo que dices, no tiene sentido fumar si sé que ya tengo, que me voy a morir o no sé, pero lo haces, pues no somos racionales, esa es la cosa, ¿no? Somos una cosa bien rara. Déjame, perro. Yo creo que sí tiene un sentido, pero no necesariamente es, para empezar, un sentido biológico. O sea, por ejemplo, sí hay una adicción que es a nivel mental, hablando del cigarro, pero también tiene que ver con otras cosas, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, no sé, o sea, si no fuese así, pues todo se podría cambiar, pero si lo principal fuera solo lo biológico, también una vez que eres adicto al azúcar, nunca la podrías dejar, ¿ves? O sea, al final de cuentas si naciste en una institución patriarcal, etcétera, 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 no podrías estar en contra de ella o no podrías ver lo anómalo de ese sistema. ¿Sí me explico? Sí, no, pero yo no digo eso, ¿eh? No, pero No, a lo que me digo refiero es que... No. O sea, sí, puede ser una triada, puede ser una multiplicidad, diría Deleuze, jugando con eso, ¿no? O sea, pero al final de cuentas hay algo que está ahí que hace que te muevas y que no necesariamente es consciente. O sea, tú puedes saber que te atrae el cigarro, ¿no? Pero realmente establecer desde dónde se crea este gusto o este disgusto por cualquier cosa, cómo se repite un proceso. Por ejemplo, una vez que quieres dejar de fumar, sí, hay algo biológico, ¿no? Hay algo tal vez cognitivo ahí que se te paran los alveolos, etcétera, ¿no? Pero hay algo más, ¿ves? Sí, hay totalmente, algo más. sí. Y cuando ya hay una resignificación, por ejemplo, de estas pulsiones, tal vez puedes cambiar ese deseo, ¿no? O sea, ese deseo de fumar y sigue siendo un deseo que se manifestaba como o se satisfacía en el momento de fumar, puede satisfacerse desde otra perspectiva, aunque el deseo siga ahí, ¿no? O sea, igual y te comes una goma de máscara, pues, ¿no? Sí, hasta que se te quite la adicción y ya estás Claro, del pero, otro lado, pero al final de cuentas, pues en ese proceso lo más sano sería resignificar completamente el deseo o antes de que se manifieste, pues, como tal. O sea, que ya puede ser que solo lo hagas para hacerte daño, ¿no? Inconscientemente, tal vez es una forma de suicidarte, pues. Pero es todo un proceso para llegar a eso y al final de cuentas, creo que el psicoanálisis en un sentido clínico, pues lo que te ayuda es a llegar a ese tipo de respuestas, porque muchas veces tú mismo te mientes, pues, ¿no? O sea, eres tan hábil que te puedes engañar a ti mismo, pues. Sí, los famosos mecanismos de defensa, ¿no? Claro. Negación, evasión, todo eso, sí. Así es. Pues qué gusto, maestro. ¿Cómo atravesamos, no? No, pero es que y justo a eso yo me refería con la posmodernidad, ¿eh? Yo creo eso, o sea, que la postura de creer que hay un sujeto casi que emancipado de todos los demás órdenes, o sea, es una especie de lectura que lees en el existencialismo, por ejemplo, en Sartre o estas cosas. Hay un sujeto por encima de todo, ¿no? Y que de alguna manera, en última instancia, es libre. Por eso decía Sartre, hasta el esclavo encadenado es libre, decía, ¿no? Porque puede decidir ir acá ya, el caso extremo, ¿no? Digamos, yo no creo tanto así, ¿verdad? Pero digamos que sí entiendo que tienes un margen de dejar de hacer cosas y que el psicoanálisis puede ser una herramienta para conocerte bien y una vez viendo ahí donde más o menos están tus cosas, poder tomar una decisión. Claro, porque, o sea, al final de cuentas, justo con lo que dices, ¿no? O sea, yo sí, bueno, cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, por ejemplo, no se refiere a que el hombre esté por encima de todo, ¿no? Sino que, en principio, que el hombre se hace responsable de todos sus actos, que es más o menos algo que tiene que ver con el psicoanálisis, pues, ¿no? O sea, y también plantea, por ejemplo, esta idea del esclavo y del amo, ¿no? Y al final de cuentas, pues aunque las dos posiciones son paralelas, pues, funcionan, ¿no? Y tanto el amo necesita del esclavo, el tirano necesita del esclavo, como el esclavo necesita del tirano, ¿ves? Desde perspectivas diferentes. Y ambos desean estar en esa posición hasta cierto punto, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas, y eso está bien cabrón, pues, ¿no? O sea, porque sí hay o sea, es a paralelo, pero sí hay una carga significante de cada uno de los lados, pues, ¿no? O sea, es esta idea de la guerra civil en Estados Unidos cuando los esclavos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Aunque sea teníamos casa
hogar, sí, teníamos una multiplicidad de vejaciones que ya no las querían, pero tenían una seguridad social. Había orden, pues, de algún modo. Sí, y se acaba, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Con todas las responsabilidades. O sea, primero, conseguir un lugar donde vivir, ¿no? Cómo alimentar a mi familia, y a veces hasta estaban peor, pues, ¿no? Sí, No digo que sea correcto el esclavismo, claro, ¿no? Sino que estoy diciendo en que había una relación paralela de deseo y de poder. Y que eso se manifiesta en muchísimos órdenes, pues. Esa lectura que hace Lacan de Marx es súper curiosa. Sí, sí, sí. A mí me parece súper curiosa. Ok. No, Sí, porque... está bien chida la terapia, güey. Está bien, ¿no? Estoy acá A ver de- cuándo te metes, compadre, porque sí. No pienso Para volver. que te tatúes el otro. Venga, tu madre. Te digo, nomás lo sueltas. tantito. Oye, maestro, pues qué gusto haber platicado contigo. Ya viste que fue muy fructífero el... Sí, pues les agradezco mucho la El invitación, asunto, la ¿eh? verdad, O sea, luego te vienes una segunda parte, ¿no? Claro, ¿O qué? claro. Estaría muy chido para Sí, continuar seguimos ahí donde la platicando, dejamos, sí. porque me parece que está muy Estas chidito, charlas, ¿no? Así que, interesante. pues al final de cuentas, pues algo dejan, ¿no? Sí, no, la verdad sí. A mí digo, siempre es muy nutritivo escuchar opiniones diversas y de todos lados, ¿no? Y yo, contigo yo tenía ya pendiente una Sí. platicadita, porque siempre había sido en contexto ahí de comida o yo Sí, tenía muy prisa, rápido, ¿no? ¿Te sí, acuerdas que sí, la primera vez que nos vimos en el cumpleaños tú te fuiste rápido? sí. Yo en esta segunda también me tuve que ir, o sea, Sí, no. Ya desde cuándo. esperemos que se repitan las pláticas. Seguramente sí. Pues, ¿qué vamos a cenar o qué? Pues unos tacos o qué? Aquí como antes Para del tiempo. el jalapeño, como para el, ¿cómo se llama? Para el ritual de iniciación del chile. Ahora vamos a pasar a Sí, ¿no? Carolina Reaper, ese el que pica Sí, mucho, sí. ¿no? Que Pues es listo. California, ¿no? California, Carolina Reaper. Sí, sí, ¿Quién ya los sabe? probé. Pero el Reaper ya lo has probado, Sí. ¿no? Entonces sí comes duro picante. Sí, sí, sí. Y no tengo gastritis, afortunadamente. ¿no? va. Aún. Había uno más todavía que era el Pepper X, algo así. Sí, sí, ese no lo he probado, Ahí, pero pero dicen que... ¿Te andas en ese mundillo? Pues más o menos. ¿Conoces conozco el pipe? El pipe del diablo, no sé cómo le llaman. El tubo este que sacó No. Johnny Scoville. Luego hay que filmar algo de eso porque se supone que el reto es que te comes todo el bote. Se llama el tubo del terror. Pipe of Terror, ¿no? Tube of Terror, algo así. Te comes de 2 en 2, masticado, tú lo tragas. Pues es un reto así de esos que hay. Yo tengo una alumna que es resistente a la capsaicina. No le pica nada. Wow. Nada. Te juro que si no es porque come lento, hubiera ganado eso. ¿Te acuerdas que había un torneo de quién comía más de las alitas habanero de McCarthy's? Que el récord era 16 en un minuto. O sea, deja tú que piques. La cosa es cómo te puedes comer 16 alitas en un minuto. Ella, te lo juro que agarraba las esas y no me pica. No me pica. Y yo, la gente que vi que comía, sí se aguantaba, pero sí la sufría. Esta niña no, es una cosa... Tienes que ver eso, ¿eh? Es así como que abrumante. Wow. Pues listo, Master. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nos vemos. Squatl. Ya estamos. Hasta luego. Despide. Adiós. Pues, no sé. Momentos. ¿Qué decir? Pues ya No, saben. pues que se comprometa a venir. Ya con eso. No, para despedir. Pues, hasta la próxima. Disfruten su vida. La vida es un momento. La vida es lo que me gusta de la vida. Que es solamente un momento. Eso. Chao, pura vida. Listo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Con permiso. Ya se me dice, a esta edad ya se me caen los dientes. Ay, hijo de su madre. ¿No quieres ir a cenar? Yo voy a ir con ella. Antes no voy yo. No, pues vamos, pero pues a darle, güey. Sí, porque Oye. arriba mi novia, pero mejor ya se lo con mi jefa. Bien, ¿no?